Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra nueva campaña para los grupos de formación y oración. Soy el Padre José Helio Cantú, vicario parroquial aquí en la iglesia San Pedro San Denis. Estamos preparando esta nueva campaña para poder seguir aprendiendo, seguir instruyéndonos, conociendo bien nuestra fe. El tema de la campaña es el verdadero amor. Si realmente estoy amando a Dios, estoy amando a mis hermanos, cumpliendo ese segundo mandamiento y claro, el amor a nosotros mismos también. Y quiero verlo más como un autoanálisis o como un examen de nosotros mismos en nuestras relaciones, para con Dios, para con nuestros hermanos y para conmigo mismo. Y van a ser 6 semanas que vamos a ir charlando, meditando, dialogando, reflexionando, meditando, examinándonos bien si de verdad cómo están esas relaciones, tanto con Dios, con mis hermanos y conmigo mismo especialmente. Y este primer tema, quiero enfocarme en la palabra de Dios, en el libro del profeta Daniel, capítulo 5. El rey Baltasar celebraba un banquete con todos sus gobernadores de sus provincias. Y ese hombre entonces, pues, tenía mucho poder, mucho dinero, muchas mujeres. Bebió mucho vino ese hombre en la presencia de esos invitados. Mandó traer los vasos de oro, plata, que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén, para que bebieran ellos, el rey y sus dignatarios, sus mujeres, sus concubinas, bebían vino, glorificaban a Dios, a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Bueno, así comenzó este hombre, un banquetazo, con las muchachas, con los compadres, con los vecinos, con toda la corte ahí que él tenía. Mandó traer del templo de Jerusalén esos vasos sagrados que pertenecían al templo, y ahí empezaron a darle, ¿no? Dale, que yo mande, que esto y que el otro, y ja, 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 ji, 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 y todo eso. Y de pronto aparecieron unos dedos de mano a mano que escribían sobre la pared del muro del palacio real frente al candelabro. Y el rey veía el extremo de esa mano que escribía. Entonces el rey cambió de color, sus pensamientos lo llenaron de espanto, se le aflojaron todos los miembros y se entrechocaban sus rodillas. Bueno, ahí está entonces, hermanos, este hombre ha cometido un gran pecado de sacrilegio, porque esos objetos no debió de haberlos mandado traer y profanarlos, porque eran sagrados, eran consagrados para el culto del Dios. Entonces así es. Y sobre el muerto las coronas, pues así fue. Esa mano humana escribe diciéndole pues toda la maldad que había hecho, la maldad que había cometido, y reconoce entonces en su cuerpo que está todo quebrado, entrechocaba sus rodillas. Mandó traer a sus adivinos, magos, para que le descifraran lo que estaba escrito ahí en la pared, con esos dedos y esas manos. Pero nadie podía descifrarlo, ese código. Y le dijeron, hay un hombre sabio, prudente, que descifra sueños, enigmas, se llama Daniel, un judío que está desterrado, está por ahí. Llámenlo, mándemelo a llamar. Le voy a dar bastante dinero, le voy a dar un collar de oro, le voy a dar todo lo que quiera. Si me descifra lo que dice, pues ya está. Mandaron llamar al profeta, y el profeta Daniel le dice, te has exaltado contra el Señor del cielo. Han traído a tu presencia los vasos de su casa y han bebido vino en ellos. Tú y tus dignatarios, tus mujeres, tus concubinas, has glorificado a los dioses de plata y oro, bronce, hierro, madera, piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has celebrado al Dios que tiene en su mano tu aliento y a quien pertenecen todos tus caminos. Pues así nomás se la puso el profeta.
has pecado, has desobedecido a Dios, has profanado esos vasos sagrados. Por eso ha sido enviada esta mano de parte de Él y ha sido trazada esta inscripción: Mene, Tekel, Parsin. Y esta es la interpretación de las palabras. Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Mene, Dios ha contado los días. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Tekel, tú has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Contado, pesado, dividido. Y esa misma noche mataron al rey Baltasar, rey de los caldeos. Bueno, es una gran lección de un gran pecado que este hombre había cometido, había profanado con esos vasos sagrados. Y para nosotros pues es bueno por eso que esa relación con Dios, esa relación de amarlo, de adorarlo, de respetarle, de tenerle temor de Dios, de cumplirle sus promesas, sus mandas, todo aquello que lo cual yo me comprometo con Él, pues cumplírselo y amarlo de verdad. Nos dice la palabra de Dios que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Tenemos que examinarnos, tenemos que conocernos bien a nosotros mismos antes de participar de la mesa del Señor, del banquete, de la Eucaristía. ¿Cómo están mis relaciones con Dios? ¿He profanado objetos religiosos o consagrados a Dios o cometido algún otro sacrilegio? Comulgar en pecado mortal, pues está mal, porque mi alma es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y no puedo yo recibir el cuerpo de Cristo en pecado mortal. Han sido pequeñas irreverencias con cosas sagradas o en lugares sagrados, como me comporto en la iglesia, durante la Eucaristía, durante la misa, mis reverencias, mis genuflexiones. Si a veces estoy hablando mucho, estoy usando el celular, estoy hablando con la comadre, con la vecina, que esto, que el otro, estoy muy distraída, muy distraído. Entonces eso es, tengo que examinarme bien en mi relación con Dios. He comulgado a sabiendas en pecado grave. He recibido el sacramento de la confirmación o del matrimonio en pecado grave. Y eso puede ser mucho, que a veces allá en el pueblo, el padre, ¿dónde andaba el padre? No hubo tiempo para la confesada. Y así me fui, sin nada de confesión ni nada, y así comulgué. Bueno, examinarme bien si de verdad alguna vez he casado, recibido algún sacramento, confirmación, matrimonio, sin confesarme. Nos dice la palabra de Dios: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que acometen esas naciones. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni de evocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios. Y por causa de esas abominaciones, Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable en tu relación con Dios. Pues bueno, ese es el mandamiento, lo dice claramente la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, que tenemos que ser irreprensibles, irreprochables, limpios ante la presencia de Dios. He asistido a alguna sesión de espiritismo. La iglesia prohíbe asistir al espiritismo aunque sea por curiosidad. Y a veces, usted sabe, cada uno debe examinarse. En la juventud, cuando estabas recién casada, te invitaron, no ibas a la iglesia, no practicabas la fe, y a veces pues, te metiste en un lugar de esos a invocar, sabrá Dios, qué espíritus de muertos. Y eso, hermanos, es un pecado. Hay que tener mucha prudencia, cuidado para nunca jamás, nunca ir a asistir a esos lugares que se invocan a los espíritus, a los muertos. ¿Crees en supersticiones? Los horóscopos, el número 13, a veces poner herraduras en las casas de las puertas,
a veces pues eso, tener elefantes ahí en la cama o en la casa, de nalgas mirando a la puerta. Superstición, pura superstición a veces que tenemos, y eso pues le falla, no cumplimos el mandamiento de Dios. ¿Has consultado a los adivinos, a los brujos, a los chamanes? ¿Lees o tienes o prestas libros, revistas o escritos contra la religión? El Señor nos dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. ¿Estás decidido a destruir los libros, revistas, objetos, elefantes, budas, máscaras de brujos que tengas en tu casa, contrarios a la fe o a la moral, que piden adorar a un solo Dios? Y eso, hermanos, hay que ser tajantes. Yo he ido a bendecir lugares, bendecir casas, y ahí está toda la mujer con todas esas veladoras y santería que tiene ahí cosas. Y tengo que decirle, tienes que renunciar a todo eso, si no, no llega la bendición a tu vida. Renuncia, saca, destruye, quema, mételo en una bolsa negra y lárgalo lejos. No, que no, Padre, que no estoy lista, no estoy... Pues ahí está. ¿Y cómo quieres tú sanidad? ¿Cómo quieres tú liberación? ¿Cómo quieres tu bendición a tu vida si no estás dispuesta a renunciar a todos esos objetos que están eso, ¿verdad? Destruyendo ese mandamiento, destruyendo esa paz en tu alma, destruyendo la bendición a tu vida? Tenemos que decidirnos a renunciar a destruir cualquier objeto supersticioso que pueda tener yo en las bolsas o en la ropa o colgadas, o a veces digamos esclavas, o llevamos anillos de elefantes, de herraduras, pulseras, collares. Hay que destruir, hay que renunciar. Tenemos que amar y adorar solo a Dios. Rezas de cuando en cuando. Nadie debería acostarse sin rezar 3 Aves Marías, hacer un acto de contrición, pidiendo el perdón por los pecados. Te distraes voluntariamente al rezar. Eres muy distraída en la misa, por ejemplo. Solo hablas con los demás para distraerlos. Y ahí, hermanos, tenemos que examinarnos de verdad, porque es muy triste ver que durante la consagración, durante la adoración al Señor ahí en la hostia consagrada, pues las mujeres están hablando, están cuchicheando, están distraídas, están caminando, están mirando el reloj, y pues no hay seriedad. Y es muy triste que haya esa irreverencia en la casa de Dios. Tenemos que comportarnos y no andar distrayendo a los demás. ¿Tu oración es una auténtica conversación de mente, de corazón con Dios, o es puro rito exterior? A veces con la mirada uno se da cuenta, cuando los ojos están nomás pelando para todos lados, pero no estás en el silencio, no estás en paz, no estás recogida. Jesús nos dice: entra en tu aposento, cierra la puerta, habla a tu Padre en lo secreto. Pero estamos muy distraídos en la oración y en la iglesia, y eso pues es irreverente, está mal. Es distraernos voluntariamente. Una cosa es una cosa que te pase de repente o algo, bueno, eso es diferente, pero no con la voluntad de estar distraída siempre, distraído, distraer a los demás, pues sí, está mal. ¿Has ofrecido a Dios tus trabajos, tus dolores, tus gozos? ¿Procuras completar la formación religiosa con lecturas, consultas, sermones, conferencias o videos que uno puede encontrar en internet especialmente para seguirse formando? ¿Crees lo que enseña la Iglesia Católica o has sostenido ideas contrarias a ellas? Entonces vemos ahí, esas preguntas nos deben ayudar para meditar, reflexionar si de verdad estoy amando a Dios, estoy de verdad cumpliendo ese mandamiento. En la palabra de Dios, también el libro del Éxodo nos dice que los israelitas cometieron un gran pecado. Se montaron con el becerro de oro en su liturgia apartada de Dios. Dios los había convocado a celebrar su liberación y a escuchar la palabra por medio de Moisés. Les faltó paciencia, mucho más, les faltó confianza en Dios y en Moisés. A esa falta de confianza le siguió la falta de obediencia y de esta le siguió el desorden. Moisés encuentra un pueblo que ha perdido el sentido de lo que hay que celebrar y cómo celebrarlo. Entonces vemos ahí el pecado del becerro de oro.
Nomás subió Moisés a la montaña un poquito, unos días lejos, y aquella gente comenzó a bailar y a danzar y a hacer cosas de fiesta y a portarse mal. E hicieron ese ídolo de fundición. Este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto. Tremendo pecado, ¿verdad? Y entonces a veces hay que tener cuidado para no dejar que ese corazón se pervierta, se destruya. ¿Has negado o dudado voluntariamente de alguna verdad de la fe? No es lo mismo una duda admitida deliberadamente que una ocurrencia voluntaria. Hay que discernir, ¿verdad? Porque a veces uno, pues a ver, cualquier cosilla ahí leve, chiquita y ya. No, pues hay que realmente ver, discernir si realmente no creo en la presencia de la Eucaristía o eso, ¿verdad? Pues tengo otras ideas que también raras. Entonces hay que tener cuidado para que mi voluntad, mi corazón crean de verdad en fe en lo que la Iglesia me enseña. Lo has manifestado a otros, has llevado a otras personas a sectas protestantes. Evitas cuanto pueda dañar tu fe. Y hay mujeres a veces son muy curiosas, quieren mirarlo, quieren saberlo, quieren investigarlo, quieren ver todo. Y la curiosidad mató al gato. Tenga cuidado para no estar mirando todo, para no andar curioseando todo, para no andar investigando todo, porque a veces uno se mete entre las patas de los caballos y te van a dar una patada. Entonces tener cuidado para andar curioseando, andar buscando, investigando, queriendo, sabiendo, porque te va mal. Has profesado siempre con vigor y sin temores tu fe en Dios. Has manifestado tu condición de cristiano en la vida pública y privada. En tu vida das testimonio de fe ante los hombres. Te has apoyado en la misericordia de Dios para cometer más pecados. A veces puede pasar que podemos decir, no, pues yo cometo un pecado el fin de semana, al cabo ya el domingo me confieso. Ya estoy lista de nuevo, ya estoy listo. Y no podemos jugar con eso, con la misericordia de Dios. Una cosa es fallar por debilidad, luché, resistí, pero al final fallé. Bueno, pido perdón, pero no eso, ¿verdad? Tratar de abusar de la misericordia, sabiendo que puedo pecar y luego me confieso, al cabo que. No, tener cuidado y no ofender a Dios de esa manera. Has acudido a Dios en las tentaciones, tienes desconfianza en Dios, dudando de su amor y de su providencia. Entonces siempre cuando hay una tentación, una dificultad, es bueno invocar a San Miguel Arcángel, invocar a Jesús presente en nuestra alma, invocar a nuestra Madre Santísima, invocar a mi ángel de la guarda, a San José, para que me ayuden en esas tentaciones. ¿Cuál es la respuesta de Dios por medio de Moisés? Nos dice el libro del Deuteronomio: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. A ese Dios que se hizo hombre, murió y resucitó por nosotros, por nuestra felicidad eterna, es el único a quien debemos celebrar. Hoy nuestros becerros pueden acabar siendo el fin de semana sin Dios, el domingo sin misa, la misa sin respeto y adoración a la Eucaristía, la Navidad sin Jesús. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos? ¿Te has desesperado, sublevado a sangre fría contra la providencia de Dios? ¿Te has quejado de Dios no aceptando tus sufrimientos? ¿Has desconfiado de Dios? ¿Has soportado con serenidad y paciencia los dolores y contrariedades de la vida? ¿Tienes obsesión por las cosas temporales y olvidas a Dios? A veces puede haber mucha obsesión en el trabajo, en el tener, en el hacer, y a veces voy olvidando lo que debo de hacer, que es la salvación de mi alma primero. Has tardado mucho tiempo en buscar la reconciliación después de haber pecado gravemente. Has dejado pasar mucho tiempo. ¿Cuándo fue mi última confesión? Obras en tus cosas con recta intención. Has sido valiente para defender a la iglesia siempre que ha sido posible y prudente hacerlo, especialmente a los sacerdotes. Bueno, defender, porque a veces están hablando mal del Padre y hablando mal del Papa, hablando mal de los obispos, de todos, y uno se queda callado, no dice nada. Ay, no, ¿qué voy a decir? ¿Qué van a pensar? No, pues hay que defendernos, defender a la iglesia, defender la jerarquía, defender a todos,
pero se critica muy fácil y se habla mal de los demás y a veces no hacemos nada. Tenemos que aprender a defender nuestros sacerdotes, nuestras familias, nuestras comunidades, los diáconos especialmente. Nos dice la palabra de Dios: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. No acostumbres a tu boca a jurar, ni te habitúes a pronunciar el nombre santo de Dios. ¿Has jurado en falso? ¿Has jurado con verdad, pero sin necesidad y por costumbre? ¿Has jurado hacer algo malo, como vengarse o dejarle hablar a alguien, o no mirar a una persona porque pues ya te hizo mal o te hizo algo feo en la vida y decides no volverla a mirar o no volverla a hablarle? ¿Has obligado a otros a jurar delante de la Virgen o del Sagrario sobre su fidelidad? Les puede pasar también que los recién casados ahí están con miedos, con dudas, con temores y ahí tal no saben qué hacer y llevas al marido a los pies de la Virgen para que te jure si le fue fiel o no le fue fiel, o que dijo la verdad o dijo la mentira. Y ahí estás obligando al otro para que jure. Mal. Tenemos que tener cuidado y no andar obligando a nadie, sobre todo en esos juramentos. ¿Has blasfemado a conciencia contra Dios, la Virgen o las cosas santas? Delante de otros, ¿has dicho palabras irreverentes de Dios, a la Virgen o a los santos? ¿Has dicho chistes irreligiosos y ridiculizado cosas de la religión? ¿Has tenido respeto humano en mostrar tu catolicismo? Y a veces así, a veces tenemos temores, tenemos miedos con gente o familiares, hermanos, cuñados, tíos que nos visitan y es domingo y hay que ir a la iglesia, pero no sé qué decir, no sé qué hacer y me hago eso, me hago la que no sé nada y sigue todo. ¿No? Tenemos que tener cuidado para realmente, si es domingo ir a misa, pues ir a misa, ser consecuentes con nuestra fe. Pero no dejar que el que dirán o que van a pensar, porque ahí te quiebras, te doblegas. Y es lo que quiere el enemigo, tenemos que ser auténticos. ¿Has hablado o propagado algo contra la religión? ¿Te has burlado de las personas buenas por el hecho de ser buenas? ¿Has faltado el respeto debido en el templo? ¿Has cumplido las promesas hechas a Dios? A veces le prometemos tantas cosas a Dios y Él en su amor y su misericordia nos la concede y a veces nosotros no le cumplimos. No se nos olvida tratar de cumplir lo que le hayamos prometido. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo. Recuerda la primera creación en cuanto al octavo día que sigue al sábado. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Por eso el domingo es el día del Señor. El domingo es el día en que nos reunimos en comunidad, en familia, para adorar, para celebrar la fiesta, el banquete, la muerte y la resurrección de Cristo, el triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. ¿Has dejado ir a misa algún domingo, fiesta de precepto, pudiendo ir? ¿Has llegado tarde y te has quedado sin oír misa entera sin motivo suficiente? Cumple con el precepto de la misa quien llega al credo, pero se debe llegar antes de salir el sacerdote al altar. A veces, hermanos, es triste que a veces mucha gente llega ya cuando está el sermón, ya cuando está el evangelio, ya cuando está la gloria, ya están llegando todos van llegando así en fila, en línea, alineados, tarde. Y no debe ser así, tenemos que encontrar esa puntualidad, ese orden, prepararnos bien, llegar, levantarme temprano y llegar puntual a la misa de 12, o a la de 8:30, o a la de 7, o a la hora que sea, pero ser puntual antes de que salga el sacerdote. Y luego también irme también después de la bendición, porque a veces nos pasa que ya queremos irnos, pero rápido después de la comunión, porque tengo cosas que hacer. No, es una mentalidad a veces muy raras que entran en nuestras comunidades de comulgar y ya querer irnos. No, espérense, serénense, quietos, misa completa y a darle a Dios, ¿verdad? Ese tiempo. A ver, las películas, cuando vas al movie, a la película, ¿a poco te sales en la mitad? A ver, no, padre, pues así debe ser. La película sí te la revientas toda.
2 horas de película, comiendo palomitas y tomando. Y la misa, ¿no? Pues es lo mismo, misa completa, adorar, alabar, agradecerle a Dios. Muy importante la puntualidad en la misa, hacer un esfuerzo por llegar puntual. ¿Te has distraído voluntariamente durante la misa o cometido durante ella alguna irreverencia? Hablas mucho durante la misa, te distraes a los demás con tu comportamiento. ¿Has dejado el cumplimiento pascual, confesarte, recibir la comunión, al menos en Pascua? ¿Frecuentas la Sagrada Comunión según tus posibilidades? ¿Has sido causa de que otros no vayan a misa o trabajen sin necesidad? Entonces, bien, hermanos, aquí nos pide el Señor, ¿verdad? Ese nuestro comportamiento, nuestra actitud ante Dios, amarlo, adorarlo a Él como es debido. Nos dice la palabra de Dios, antes de juzgar, examínate a ti mismo y hallarás el perdón cuando el Señor te visite. Pues bien, hermanos, en este primer tema, primera enseñanza de nuestra campaña, pues tratemos de cuidar nuestras relaciones con Dios. Tratemos de cuidar nuestras relaciones con el Señor, mi Creador, mi Redentor, mi Maestro, mi Salvador. No profanar nuestra alma, no profanar nuestros corazones haciendo el mal, sino tratando de cuidar siempre que mi alma, mi mente y mi corazón estén alineados por este camino de la salvación, este camino que me va a llevar al cielo. Amén.